Queridos amigos de Mater Mundi, volvemos de nuevo con otro programa de Conociendo las Escrituras. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Beatriz, pues muy bien, con muchas ganas de la vuelta. Eso está bien, de continuar aquí, ¿no? Sí. Vamos a hablar hoy sobre el reino dividido. Habíamos visto en el último programa el esplendor del reino de Salomón y vamos a ver hoy cómo ese reino va a quedar dividido. El reino de Salomón llega a su punto culminante y ¿qué pasa? Pues ¿cómo llega a su punto culminante? Pues obviamente a base de los impuestos, a base de los impuestos del pueblo, a base de reclutar a las personas del pueblo para el ejército, para todo tipo de servicios. Y por supuesto de trabajos forzados. ¿Y qué ocurre? Que Salomón se va convirtiendo en una figura totalmente impopular. Claro, todo el mundo quiere un rey, pero un rey que te dé riqueza, no un rey que coja a tus hijos o que coja a tu marido, que coja a tu familia para que hagan trabajos forzados y que cada vez te haga pagar más impuestos. Es exactamente lo mismo que pasa ahora. Bueno, a Salomón le ocurre otra cosa también. ¿Te acuerdas, Jaime, que vimos que tenía no sé cuántas mujeres y no sé cuántas concubinas? Bueno, pues todas esas mujeres y concubinas le llevan a adorar a sus dioses, por lo cual él cae totalmente en la idolatría. Y esa idolatría también llama al castigo de Dios. Se supone que Salomón lo que hacía era reinar en nombre de Dios, no en nombre de los ídolos. Y esto siempre acaba teniendo un castigo. Bueno, pues había un alto cargo del rey Salomón que se llamaba Jeroboam. Jeroboam, quedaros con este nombre porque es un nombre muy, muy importante, uno de los altos cargos de Salomón. Vamos a ver lo que ocurre con Jeroboam. Por aquel entonces, Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo se lo encontró por el camino. Este vestía un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Ahías se quitó el manto nuevo que llevaba y lo rasgó en 12 trozos. Entonces dijo a Jeroboam: «Toma 10 trozos, pues así dice el Señor, Dios de Israel: voy a desgarrar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él conservará una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Porque ellas me abandonaron y adoraron a Astarte, diosa de los sidonios, a Camós, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. Y no siguieron mis caminos practicando lo que es justo a mis ojos, ni mis leyes, ni mis normas, como su padre David». Esto es realmente impresionante porque el profeta Ahías de Silo lo que hace es profetizar lo que va a ocurrir. Salomón ha apostatado por todas partes y el profeta habla en nombre de Dios y sabe que no se puede mantener un reino unido, el reino de Dios, cuando se está adorando a otros dioses. Esto ocurre también hoy en día. Siempre se dice que la familia que reza unida permanece unida. Pero un cristiano no puede estar adorando a Dios y después adorando el poder, el dinero. O sea, sí puede ser, es lo que se llama una doble vida, pero al final uno se acaba desgarrando, se acaba rompiendo. Esto lo vemos, desgraciadamente, lo vemos hoy mucho. Sí, más si es como Salomón, que es como el jefe de todo, ¿no? Que todo el mundo le sigue, entonces todo el mundo hace lo mismo. Claro. Y a mí me gusta mucho también el idioma de la Biblia, ese manto que se desgarra, que significa, que simboliza ese reino desgarrado. Vamos a ver cómo ahora, cuando muere Salomón y le sucede su hijo Roboam, ¿os acordáis? Tenemos a Jeroboam. Jeroboam es un alto cargo de Salomón. Es al que se le presenta el profeta Ahías de Silo y le dice que el reino se va a desgarrar y a él le da 10 trozos del manto, porque él va a reinar sobre las 10 tribus de Israel. Y quedará su hijo Roboam, que vamos a hablar ahora de Roboam. Pero como decía, me encanta el lenguaje de la Biblia porque es muy gráfico, es muy simbólico. Quédate con la idea del manto y ya no se te olvida.
que muchas veces nosotros es todo como, y llegó el profeta y le dijo, pero si se te guardas en tu cabeza la idea de ese manto desgarrado, ya te acuerdas perfectamente. Para Jeroboam son 10 trozos y Roboam, el hijo de Salomón, y por tanto el rey va a ser el rey de Judá, se va a quedar con 2 trozos. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Primero, con el hijo de Salomón, con Roboam. Roboam ha crecido en la corte a todo meter, a todo lujo, viendo cómo su padre tenía tantas mujeres, cómo tenía tantas concubinas y, por supuesto, rodeado de amigos que vivían igual que él, claro. Y lo que ocurre es que cuando muere Salomón, van a hablar con él, va a hablar con él Jeroboam y los ancianos de Israel. O sea que aquí vemos que Jeroboam en principio tenía como buena intención, ¿no? Y le dicen que por favor que alivie un poco las cargas que tenía. Hemos dicho que Salomón imponía muchos impuestos a sus súbditos y le van a decir a su hijo, no podemos más, no podemos pagar estos impuestos, no podemos tener a todos nuestros hijos sirviéndote, no podemos más, por favor, alivia esas cargas. Y fíjate lo que les dice. Tu padre nos impuso un duro yugo, tú ahora aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso y te serviremos. O sea que aquí vemos que Jeroboam quería de verdad servir al hijo de Salomón, a Roboam, y los ancianos también. ¿Qué hace Roboam? Pide consejo a los ancianos, a los sabios que habían aconsejado a su padre. Y les dice que vuelvan al cabo de 3 días, también vemos aquí los 3 días, y que les dará la respuesta. Roboam acude a los sabios y les dice, ¿qué me aconsejáis que conteste a esta gente? Y ellos le dicen, si hoy te pones a disposición de este pueblo y le sirves, le respondes y le hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio. ¿Qué ocurre? Que Roboam no quería ponerse al servicio del pueblo y no era lo que quería escuchar. Lo que quería escuchar era lo que va a escuchar de manos de sus amigos. Se va a sus amigos, a los que chupaban del bote, digamos, ¿no? Y les pregunta que qué debe hacer. Él no quería ponerse al servicio del pueblo, él no quería servir al pueblo, él quería llevar esa vida de ociosidad que llevaba cuando reinaba su padre. ¿Qué le dicen sus amigos? Pues que no haga ni caso, que no haga ni caso a los ancianos, que no haga ni caso a los sabios, que no haga ni caso a Jeroboam y que de qué van. Que sigan pagando impuestos y que paguen todavía más impuestos. Y les dice mi padre, por lo tanto les dice, mi padre hizo pesado vuestro yugo y yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos y yo os castigaré con escorpiones. Pues eso es lo que Roboam contesta a Jeroboam y a los ancianos de Israel. Y habíamos dicho en programas anteriores que Dios ya les había advertido de que iba a pasar esto si ellos cogían a un rey, que el rey les iba a coger con cargas, les iba a pedir muchos impuestos y todo esto. Por supuesto. Fíjate, pues eso es lo que le contesta. O sea, mi padre hizo pesado vuestro yugo y yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos y yo os castigaré con escorpiones. O sea, era una monada el chico, vamos. Sí. O sea, un encanto. Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir ahora que comienza la rebelión? Jeroboam y los ancianos dicen, nosotros no queremos servir a la casa de Israel. Vamos a ver, esto es muy importante, vamos a poner un mapa en pantalla y vamos a ver, porque hasta ahora nosotros hemos llamado a Israel refiriéndonos a las 12 tribus de Israel. Pero ahora veis en el mapa, tenemos las 10 tribus del norte, se van a llamar el reino de Israel. Ahora aquí se va a dividir el reino y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y las 2 tribus del sur va a ser el reino de Judá. La casa de Israel al norte, la casa de Judá al sur. La casa de Israel al norte va a tener 10, como estáis viendo en pantalla, 10 tribus que se van a unir, y la casa de Judá en el sur va a estar formada por 2 tribus y por la ciudad de Jerusalén. Va a quedar en la casa de Judá. Como veis, ahí queda la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín va a ser absorbida por la tribu de Judá. Bueno, pues así podemos entender cómo Jeroboam y cómo los ancianos de Israel piensan: ¿por qué vamos a servir a la casa de David? ¿Por qué vamos a servir a la casa de Judá? ¿Por qué vamos a servir a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín? ¿Por qué vamos a servirles si nosotros podemos separarnos, formar un reino aparte y no tener que pagar todos esos impuestos? ¿Se entiende bien, Jaime? Sí, perfectamente. Vale, porque esto es muy importante y esto tiene que quedar muy, muy claro. Pues vamos a ver lo que le dicen, los ancianos de Israel junto a Jeroboam, lo que le dicen a Roboam, el hijo de Salomón. ¿Qué tenemos en común con David que heredamos con el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel. Preocúpate ahora de tu casa, David. O sea, es una llamada a la rebelión donde van a separar. El reino estaba unido, donde van a separar el reino del norte y el reino del sur. Tú me pones a mí más impuestos, a mí no me da la gana de pagarte, me voy a mi reino y por lo menos me los pago a mí mismo. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bueno, pues hasta ahora había habido un único reino que duró más o menos un siglo, con David y con Salomón. Y ahora se va a dividir el reino. Como hemos dicho, al sur tenemos la tribu de Judá, que permanece fiel a su propia casa de David, y 10 tribus en el norte que eligen a Jeroboam como rey. Y esto es lo que había profetizado el profeta Ahías de Silo, que le iban a dar 10 tribus, con el manto, ¿te acuerdas? Con el manto que habían rasgado. Bueno, ¿qué va a hacer Roboam? Roboam no acude a la guerra. Ellos llaman a la rebelión y Roboam no acude a la guerra. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que la iba a perder. O sea, que era imposible, vamos, que no se podía enfrentar a 10 tribus. Por lo cual no intenta recuperar las tribus del norte y se separan. El profeta Semaías le dice que la división del reino es voluntad de Dios y Roboam pues desiste. Por lo cual aquí queda dividido el reino de Israel para siempre. Ya no va a volver a estar unido nunca más. Esto es muy, muy interesante. Porque entonces el reino de Israel ya no vuelve a estar unido en adelante ya para siempre. Nunca más. Van a quedar las 10 tribus arriba, como hemos dicho, que va a ser el reino de Israel, la casa de Israel, y las 2 tribus abajo, que va a ser el reino de Judá, la casa de Judá, la casa de David. Y ya nunca más. O sea que fíjate que ha estado poco tiempo unido, ha estado un siglo. Bueno, un siglo para ti es mucho, pero quiero decir, bajo el reinado de David y bajo el reinado de Salomón, nada más. Se dice pronto, ¿eh? No, sí. Es que cuando uno vive en una doble vida, al final su corazón se acaba desgarrando y partiendo en 2. Esto también es lo que nos quiere decir la Biblia. Ya entiendo, entonces incluso los 2 reinos también se han partido en 2, que es lo claro. Sí, sí. Y vamos a ver ahora lo que va a ocurrir. Vamos a hablar primero del reino del norte y luego ya en otros programas hablaremos del reino del sur. Así que todo lo que vamos a decir a partir de ahora va a ser del reino del norte, de las 10 tribus que forman el reino de Israel, para que nos quede claro. Bueno, pues Jeroboam es proclamado rey, tal como había dicho el profeta Ahías, y esto era parte del plan de Dios, porque había sido profetizado por un profeta, ¿no? Por un profeta que hablaba en nombre de Dios. Pero vamos a ver que Jeroboam no está tranquilo, porque una vez que alcanzas el poder ya te da igual si lo ha profetizado Dios, si no lo ha profetizado Dios. Tú lo que quieres, y es lo que vemos hoy en día en todo momento, es que el que sube al poder al final se agarra al poder. El que sube al poder haciendo promesas de yo no me uniré a tal, yo no me uniré a cual, yo haré tal, yo os daré tanto, yo subiré tanto, yo bajaré el tanto. Cuando llega al poder se ha olvidado de todas las promesas. Bueno, Jeroboam había visto que esto que entraba dentro de los planes de Dios, porque fue profetizado por un hombre de Dios. Pero vamos a ver ahora lo que él piensa.
Jeroboam se decía para sus adentros: ahora el reinado podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén y su corazón se vuelve hacia su señor Roboam, rey de Judá, me matarán y se volverán con Roboam, rey de Judá. Claro, Jeroboam tenía mucho miedo porque él pensaba, si en un momento dado las 10 tribus de Israel, el pueblo de Israel va a ofrecer sacrificios al templo de Jerusalén, que era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios y que sería lo normal que en un momento dado fueran al templo a ofrecer sacrificios, a ver si ahora me matan a mí porque ya no me quieren como rey y se vuelven a la casa de David. Vamos a ver entonces lo que hace. Entonces decidió fabricar 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Israel, aquí están tus dioses que te sacaron del país de Egipto. Colocó a uno en Betel y al otro lo llevó a Dan. Pues precioso. Estáis viendo en pantalla el mapa del reino de Israel y vemos que Dan está arriba del todo y Betel está abajo del todo. O sea, uno al norte y uno al sur. Impresionante. Y fabricar 2 becerros de oro, uno al norte y otro al sur. Para los que estaban a mitad de camino, que pudieran ir al norte, y los que estaban a mitad para abajo, que pudieran ir al sur y no llegaran nunca al templo de Jerusalén. Precioso. Sí, la verdad es que un desastre. Pero así somos nosotros. Así somos, ¿eh? ¿Cuántas veces por mantener, pues ya no hablo ni del poder, que también, pero por mantener pues nuestros ídolos, pues hacemos esta serie de cosas y adoramos a un becerro de oro? Fíjate que cuál fue el gran problema de Israel cuando Dios le sacó de Egipto. Que en cuanto subió Moisés a la montaña, el pueblo se puso a adorar al becerro de oro que les fabricó Aarón. Pues otra vez. O sea, parece que nuestro problema continuo es el becerro de oro, son nuestros ídolos, ¿no? Dar la vuelta, dar la espalda a Dios y adorar a las cosas de este mundo. Es que es impresionante. Además, fíjate, Jaime, que las palabras que utilizó Jeroboam eran las mismas que utiliza Aarón cuando dedica el primer becerro de oro en el desierto, que lo encontramos en Éxodo 32, en el capítulo 32, en el versículo 4. Las mismas palabras, o sea, volvemos al mismo pecado. No es que sea un pecado distinto, no, es que es volver al mismo pecado, a dar la espalda a Dios y adorar a los ídolos de este mundo. Bueno, tenemos a Jerusalén. Jerusalén sigue siendo el templo, y tenemos ahora un becerro de oro en Dan y otro becerro de oro en Betel. El reino completamente dividido, Jeroboam como rey de Israel, de la parte norte, y Roboam, el hijo de Salomón, como rey de Judá. Los reyes empiezan a suceder y tenemos reyes piadosos y reyes impíos, que se van alternando, como en todo, ¿no? Y con el becerro, entonces, al final, ¿qué es lo Ahí que... se queda el becerro. Ahora, como hemos dicho antes, solo vamos a hablar del reino de Israel, más o menos. Bueno, hablaremos también del reino de Judá, pero ahora estamos enfocados en el reino de Israel. Y se queda el becerro, los 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, y se van sucediendo los reyes. Los reyes piadosos, ¿qué hacen? Reforman el culto y conducen al pueblo de vuelta a Dios. Pero en el norte no hubo muchos reyes piadosos, hubo algunos, muy poquitos. Y los reyes impíos hacen todo lo contrario, introducen dioses extranjeros y persiguen a los verdaderos adoradores del Dios verdadero. Es lo mismo que ocurre hoy en día. Lo mismo. Reyes impíos, reyes piadosos. Políticos impíos, políticos piadosos. Padres impíos, padres piadosos. Es lo contrario. O sea, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: o estás conmigo o estás contra mí. Si tú eres piadoso, lo que haces es intentar dar gloria a Dios con un culto como Dios manda y volver tu corazón a Dios. Y si eres impío, pues lo que haces es dar culto a los ídolos y perseguir encima, porque no te puedes quedar quieto en tu casa, perseguir a los que dan culto al verdadero Dios. Exactamente lo mismo.
Seguimos, como hemos dicho, con los becerros de oro, y aquí viene una cosa más. Los becerros de oro representaban al Dios de Israel, que estaba muy mal, pero representaban al Dios de Israel, porque dicen, este becerro es el Dios que te ha sacado de Egipto. Pero además todo eso se mezcla con otros becerros y con otros dioses que ya ni siquiera representan a nada, que son totalmente pues paganos. O sea que ya siempre aquí va todo a peor. Ya veo, y encima que te ha sacado de Egipto, o sea, eso al Señor le debió doler un montón, porque claro... Pues me imagino que sí. Y por supuesto tenemos los dioses cananeos a los que se les ofrecía sacrificios humanos. Y había luego orgías en los altares, orgías, prostitución y sacrificios humanos de verdad. Bueno, por supuesto Dios sí que está dolido, como tú dices, pero nunca deja a su pueblo sin una guía. Y entonces van surgiendo unos profetas, tanto en Israel como en Judá, que van denunciando todas estas cosas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa? Que era muy peligroso ser un profeta en aquella época, y hoy también. Porque hoy el que habla de verdad en nombre de Dios y dice la verdad, ¿qué hacen? Le cortan la cabeza. Sí, es verdad. No gusta, pero no gusta ni siquiera entre los miembros de la Iglesia. No gusta. Bueno, pues muchos pagaron con su vida, pero no se callaban, no podían evitarlo, porque adoraban al verdadero Dios. Vamos a leer a Jeremías, al profeta Jeremías. Yo me dije, no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. Pero es dentro de mí como fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esfuerzo por soportarlo, pero no puedo. Fíjate, Jaime, pues yo creo que vamos a dejar aquí el programa, porque ahora vamos a hablar de algo en el siguiente programa muy interesante. Hemos dicho que surgieron profetas, ¿no? Y ahí vamos a ver al profeta Jonás. Muchas veces cuando leemos el libro de Jonás no entendemos nada, pero ya metido en contexto ya verás cómo lo vamos a entender y lo bonito que va a ser y cómo nos lo vamos a poder aplicar a nuestra vida. Así que en el siguiente capítulo, si te parece... Sí, estoy deseando que llegue ya para poder hablar de Jonás. Fenomenal. Pues nada, Jaime, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo, y nos vemos ya en el próximo programa.